Es como si nos hubiéramos quedado de repente sin un semidios o sin el sol, ¿no? Y si usted quiere dominar un gran espacio, todo el espacio posible, el mundo. Si quiere dominarlo, la única posibilidad de dominarlo es de un poder central. Desde un poder central. Esto es cuestión incluso de lógica pura, ¿no? Si usted concibe un universo entero, infinito, y usted quiere darle algún sentido a ese universo entero, un sentido en la lógica humana, nosotros funcionamos con sentido, que las cosas van hacia un punto, ¿no? Hacia una meta. Si ese universo entero, para que no sea un caos, una cuestión absolutamente estática, como lo concebía el ser de Parménides, ¿no? En la época de los filósofos griegos, que es la inmovilidad, un absoluto inmóvil. Si quiere darle un movimiento y un sentido, tiene que concebir un centro. Un centro. Eso le pasó a la filosofía cristiana, ¿no? Respecto al absoluto de Parménides, que era estático, inmóvil. Los cristianos necesitaban que el universo entero tuviera un sentido hacia el hombre. Y necesitaron darle un centro a ese universo. Y eso consistió en darle a Dios la calidad de persona. Persona. Crea el mundo, lo protege, divina providencia, lo ama, lo cuida, es justo, castiga, bien y el mal, qué sé yo. Siempre que se concibe un espacio muy amplio de dominación, se requiere un centro. Bueno, yo en el fondo entiendo la Inquisición. ¿Por qué? Mis padres laburan de sol a sol. En el campo, cultivan, son muy pobres, apenas comen, pasan frío, pasan hambre, tienen que pagar impuestos, soportan la presión del rey, soportan la presión del papa, sostenidos por una idea, sostenidos por la idea de que habitan el centro del universo y que son observados nada menos que por Dios y que serán premiados por tanto sufrimiento. Y este sacerdote, que era amigo de Galileo en la obra, le dice: si vos les decís que en realidad están en una mota de polvo girando por allí y que nadie los está observando, se viene la revolución. Es decir, esta gente, ¿por qué seguiría haciendo esto? Hay una filosofía detrás del modelo heliocéntrico, más allá de la argumentación que podría ser matemática, pero que la parte filosófica del modelo heliocéntrico es la misma que citaba el propio Edwin Hubble, que es una cuestión de conveniencia filosófica de no querer estar en el centro de lo que nosotros observamos por la responsabilidad que eso generaría en nuestra propia conciencia como raza. ¿Del libro? ¿Quién sos? ¿Cómo del libro? ¿Por qué el libro es la Biblia? Porque termina siendo el libro unívoco, el único libro. De hecho, el monoteísmo empieza a salpicar de monos, o sea, de unicidad a todo lo que toca. Por ejemplo, el único libro. Durante muchos siglos, el único libro era la Biblia. Es particularmente importante porque Dios, una cosa es el Dios, que si existe o no existe, no lo sé, pero otra cosa es el Dios del que hablamos. Y el Dios del que hablamos es un mero concepto humano que también limita muchísimo nuestra mente. Lo hicieron a través de las instituciones religiosas, donde empezaron a controlar y a decirte lo que era divino, tanto para elegir un rey o como para elegir un presidente hoy en día, o como para proponerte cuál es el Dios o el profeta o el Mesías que tenés que seguir. Eso es una manera de controlarte, obviamente, la parte espiritual, ¿no? Toda la religión está basada en la cuestión de la palabra y en la cuestión del texto, porque Dios habla y escribe y uno lee, lo escucha. Dios es verbo, Dios es libro. Los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis y las epístolas de Pablo y Pedro y compañía, que constituyen el Nuevo Testamento, los escribieron muchos, pero muchos es muchos, y en prueba los papiros y pergaminos que quedan, fragmentos de un texto, fragmentos de otro, con una variante aquí unos, con otra variante allá otros, con variantes cuando menos en la tercera parte de la totalidad de los versículos, y todos estos papiros y pergaminos posteriores al año 200.
con notas a pie de página de las distintas variantes de cada versículo según los diferentes papiros y pergaminos de los primeros tiempos del cristianismo. ¿Cuáles de todas las variantes que hay, cuando menos en la tercera parte de la totalidad de los versículos del Nuevo Testamento, corresponde a la palabra de Dios? Al hebreo, por ejemplo, en que está escrita la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, y que dejó de ser lengua hablada por la época del cautiverio del pueblo judío en Babilonia en el siglo V antes de nuestra era, para quedar solo como lengua escrita. O al griego, que se hablaba en la cuenca del Mediterráneo en el siglo II de nuestra era, en el que están escritos los evangelios y demás textos del Nuevo Testamento, y que es distintísimo al que hoy se habla en Grecia. Y eso dice que es la palabra de Dios. Dios, ya lo dije, no puede hablar porque el lenguaje es sucesivo y Él es simultáneo, y las palabras cambian en sus sonidos y en sus significados, y lo que nos dice una palabra a los hombres de hoy puede ser lo contrario de lo que les dijo a los del pasado o de lo que les dirá a los del futuro. Del libro. ¿Quién sos? ¿Cómo del libro? ¿Por qué el libro es la Biblia? Porque termina siendo el libro unívoco, el único libro. De hecho, el monoteísmo empieza a salpicar de monos, o sea, de unicidad a todo lo que toca. Por ejemplo, el único libro. Durante muchos siglos, el único libro era la Biblia. No lo que dicen hoy que hay que hacer, no lo que dicen ellos hoy que hay que hacer, sino lo que hicieron. Estar en la boca no es suficiente, también hay que estar en los actos. Pero era el único libro porque toda la religión está basada en la cuestión de la palabra y en la cuestión del texto, porque Dios habla y escribe y uno lee, lo escucha. Dios es verbo, Dios es libro.